Un último viaje a Cuautla. Las políticas del gobierno en los años 70 dejaron de lado a los ferrocarriles y dieron prioridad a las autopistas. Poco a poco, viajar en tren quedó en el olvido. Hoy, la imaginación nos llevará a un paseo ferroviario de San Lázaro a Cuautla. Cada tramo de vía que va uno recorriendo hoy sabe que no lo va a transitar jamás. Con esas palabras, el señor Joel Martiniano sellaba el destino del tren que iba de la capital del país a Cuautla, Morelos. Era octubre de 1973. En un par de décadas, los viajes en ferrocarril prácticamente desaparecerán de México y se dará prioridad a los traslados en autobús. Hoy les invitamos a usar la imaginación para abordar el tren que conectó a la estación de San Lázaro con el estado de Morelos, un ramal de vía angosta de ferrocarril interoceánico, proyecto ferroviario en principio europeo que intentó conectar los dos puertos más importantes del país, Veracruz y Acapulco. Si bien la ruta fue lugar de sucesos históricos e intervinieron personajes memorables, esta vez privilegiaremos a las voces cotidianas, esas que la recorrieron durante casi un siglo. Por ser una ruta de ferrocarril de vía angosta, los trenes de pasajeros eran pequeños y la vía medía 90 centímetros de ancho. Los anchos de vía tenían que ver con las empresas constructoras. Las europeas privilegiaron las vías angostas y las estadounidenses la vía ancha. En la jerga popular, este ramal se conoció como el tren de juguete. El convoy de 3 carros transportaba alrededor de 60 personas por vagón y en ocasiones llevaba uno adicional para grandes bultos. Nuestro viaje comienza en San Lázaro, la estación ferroviaria ubicada en el oriente de la ciudad, la cual favoreció al marginado barrio. Las estaciones se levantan airosas y risueñas, haciendo descansar la vista. La locomotora agita su penacho de humo y lanza su grito agudo y simpático que va a despertar a quien duerme. Aquí funcionó la estación de ferrocarril de San Lázaro hasta la década de 1970. La estación era muy grande, según recuerda Rosa Lara, vendedora de flores en el mercado de Jamaica. Había un jardín y dentro del edificio una zona de espera con una pieza en forma de luna donde vendían los boletos. Según relata, en el sitio dormían tanto viajeros como personas en situación de calle, por lo cual era adecuado tener cuidado. Cuando era niña, doña Rosa acompañaba a su mamá a vender hierbas, manzanilla, huicle, ruda, romero y otras en la calle de Santa Escuela, cerca de la Merced. Ambas abordaban el tren en la estación de su pueblo, Ozumba, a eso de las 6 de la tarde, y llegaban a San Lázaro a la 1 de la madrugada. Madre e hija permanecían en la estación hasta las 5 de la mañana, cuando llegaban los diableros, quienes llevaban su mercancía, que eran manojitos envueltos en una manta y luego en un costal, a su punto de venta. Los boletos se compraban en la estación, y ya en el convoy, un inspector los revisaba y les hacía un hoyito, corroborando que se había pagado conforme a la distancia que se recorrería. El ramal San Lázaro-Cuautla pasaba por los pueblos del volcán. Pertenecían al gran ferrocarril interoceánico que conectaba la capital del país con Guerrero y Veracruz. Los trenes de pasajeros eran pequeños como sus vías de 90 centímetros de ancho. Los compartimientos de los carros eran muy pequeños como para resguardar bultos y paquetes. Estos últimos se guardaban en un vagón especial llamado Carro Express, donde se registraban y se les colgaba una etiqueta para ser identificados por su dueño. Era muy importante hacerlo de esta forma, de no ser así, podía suceder lo que vivió la mamá de doña Rosa, el día que no alcanzó a registrar un bulto con hierbas, como no podía tenerlo consigo, lo escondió en el baño, y para su mala suerte, el auditor lo encontró y lo aventó por la ventanilla del tren. De acuerdo con don Carlos Barreto, quien trabajó maniobrando locomotoras, el orden de los trenes era el siguiente. Primero era la locomotora,
luego el carro express, después el carro de correos, los vagones de pasajeros de segunda clase y al final los de primera. El convoy de primera clase tenía calefacción, asientos cómodos y baños con luz. Según relatos de antiguos viajeros, en segunda clase se podían transportar pequeños animales. En este paseo imaginario viajamos en el vagón de segunda clase. Con un poco de suerte nos encontraríamos a doña Serafina Lima, quien regresaría de visita de su pueblo, Tepetixtla, en los años 40. Mi mamá platicaba del tren con mucha nostalgia, me decía, que era muy pequeñito y que era un tren de vía angosta. Me decía que los carros de segunda no tenían los asientos como los vemos en las películas que van encontrados, sino que eran bancas corridas en el perímetro del vagón, cuenta el hijo de doña Serafina, Salvador García. Una de las grandes virtudes de esta línea ferroviaria era el paisaje. Los 25 km por hora de velocidad promedio que alcanzaba el tren hacían posible apreciar el entorno rural que pasaba de clima templado a cálido. De acuerdo con las crónicas al salir de San Lázaro, a la izquierda del vagón se veía el lago de Texcoco, a la derecha el Peñón y una serie de árboles que rodeaban la línea del tren, a la altura de lo que hoy llamamos Calzada Ignacio Zaragoza. Al llegar a la estación de Los Reyes, se subían vendedores de comida. Eran alrededor de 30. Los niños pegaban la oreja a la vía para saber si venía la locomotora. Al escuchar la vibración, avisaban a todos que estaba por llegar. A finales del siglo XIX, se describió que aquí, en la estación de Ayotla, se podía comprar pescado cocido. En este último poblado, los vendedores rodeaban el tren ofreciendo pan también, tortillas, pescado blanco y aceitunas, y curado a los viajeros. Durante los 10 minutos que se detenía el tren, uno podía comprar enchiladas con queso, cebolla, tlacoyos, gorditas, pulque, en jícaras o dulces cristalizados. En la década de los 50. Avanzamos. El camino rodea lo que alguna vez fue el lago de Chalco y comienzan a verse los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, dejando atrás Tenango del Aire y algunos otros pueblos con casas de adobe y techos de paja. Este tren permitía el desarrollo de actividades económicas a su paso. La franja de los volcanes se caracterizaba por la venta de lácteos y el arribo de turistas curiosos que iban a las ruinas arqueológicas de la zona. Ignacio Manuel Altamirano escribió en 1880, la temperatura desciende, un aire fresco impregnado con leves aromas de la vegetación alpestre baña nuestros semblantes. Es el aire de las montañas, el aire puro y sano. Hasta allí. Cada carro contaba con un baño. El sanitario estaba en un cuartito pequeño, con un lavamanos de metal y un retrete que desembocaba directamente sobre la vía. En un convoy de 3 carros como el que vamos viajando, iban en promedio 6 trabajadores. El conductor, que era algo así como el capitán de un barco, el maquinista y 2 fogoneros atizando la caldera. Cada 2 carros iba un trabajador más encargado de los frenos. En tierra, el ferrocarril daba empleo a telegrafistas, boleteros, cargadores, vendedores y personal de mantenimiento de vía. El clima frío indica que llegamos a Mecameca, ciudad importante por el templo del Señor del Sacromonte. Continuó el viaje por estos pueblos conocidos comúnmente como del Volcán. Ozumba fue el último, el punto más alto del recorrido, y en delante el camino sería de bajada. La estación de ese lugar, Ozumba, recuerda a la señora Rosa, no tenía techo, solo un cuarto de la oficina de telégrafos y otro donde vendían los boletos. También había un tanque de agua con una manguera para reabastecer a la locomotora. Pronto primero eran máquinas de vapor y luego fueron máquinas diésel. Pasamos por los últimos lugares de la ruta que pertenecían y pertenecen al Estado de México. Nepantla, por ejemplo, es célebre por ser el lugar en el que nació doña
Sor Juana Inés de la Cruz. Las estaciones no estaban ahí por casualidad. Para establecerlas, un grupo de expertos estudiaba las actividades económicas de las zonas por donde pasaba el ferrocarril y así decidían los lugares óptimos para que la población se movilizara. El clima es cálido y llegamos a la estación de Cuautla, ubicado en lo que fue el convento de San Diego e inaugurada en 1881. En la actualidad es el Museo Vivencial 279, donde se puede encontrar la máquina de vapor de vía angosta número 279 en la antigua estación del tren escénico. Cuautla atraía a quienes querían refrescarse en los balnearios. Las personas además compraban tepache, cecina, tortillas y crema en el mercado. Todavía es común que las familias realicen esas actividades. De San Lázaro a Cuautla, el viaje redondo costaba 5 pesos. En los años 60 y 70 se dio prioridad a la inversión en carreteras y se fue dejando de lado a los ferrocarriles. Pronto cayeron en el deterioro y la población dejó de usarlos para dar paso a los autobuses, que eran rápidos en comparación con los trenes. El ferrocarril permitía a los viajeros ir relacionándose entre ellos, pero a la gente joven el viaje le parecía muy largo. Prefirieron poco a poco hacerlo en autobús. Los mayores añoraban los tiempos en que se conocía nueva gente y podían detenerse a apreciar el paisaje en el trayecto. ¿Cuántas poblaciones visitábamos con destinos y temas turísticos tan cerca de la Ciudad de México? Y lo fuimos dejando, hasta que se llegó el tiempo. Hasta eso, viajamos más rápido y vemos menos cosas. Nos conformamos con tomar la foto y con eso tenemos. El último recorrido a Cuautla por la vía angosta se realizó el 11 de octubre de 1973. De él quedó testimonio en la crónica de la última recorrida del tren de juguete a Cuautla. Tanto la tripulación como los viajeros lamentaban que este ramal desapareciera para dar lugar a una nueva ruta de vía ancha, cuya partida sería en la estación de Buenavista. Supimos que era el último día y hasta dejé de ir a la escuela, afirmó joven Alejandro Mota, quien aquella ocasión viajó en el vagón de primera clase junto a sus padres y a sus 4 hermanos. Un empleado también de la antigua estación de San Lázaro comentó: hoy en la mañana decía a mi esposa que venía a despedir el último tren, el último viaje por la vía angosta, y que mis compañeros y yo íbamos hasta Amecameca. Ella no me lo creyó y me dijo que era un pretexto para irme con mis amigos. Desde que me llamo Antonia, he viajado en ese trenecito. Ahora me voy a hacer un lío para viajar hasta Yapango. Los camiones quedan tan retirados y el servicio es tan malo que ¿qué voy a hacer?, decía doña Antonia. Viajó en la última corrida del tren de vía angosta a Cuautla. Al día siguiente se inauguró la vía, la nueva vía ancha que partía de Buenavista. Funcionarios y políticos estuvieron presentes. Ahora el viaje se haría en 3 horas, pero sin pasar por varios pueblos. Con el tiempo la estación San Lázaro quedó en el abandono y después fue demolida para construir una unidad habitacional. Antes la gente se tomaba más tiempo para disfrutar. Vivía una vida más tranquila y menos rápida en todos los sentidos. Hacían amigos en los ferrocarriles. Todos estamos llorando por este trenecito. No sé cómo le voy a hacer porque el camión pasa muy lejos. Fueron algunas de las reacciones de los usuarios que nunca más volverían a viajar en el trenecito. Y así termina nuestro viaje y nos despedimos del tren de juguete, el gigante que cruzaba los volcanes.